¿Qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Laura? Espero que se encuentren muy bien. Pues en esta sesión estaremos hablando de casos reales de relaciones públicas, que son bastante interesantes y de esto también deriva lo que es la actividad integradora. Colocamos en la portada personajes que han estado en el ojo del huracán, como Cristian Nodal y Ángela Aguilar, para ver casos sobre lo que son el buen o el mal manejo de las relaciones públicas. Obviamente la actividad que tendrán que hacer de la plataforma será basado en lo que es el material que ahí aparece, porque son casos que pasaron a la historia y que de ahí se tendrán que extraer. Por eso es importante que los lean. Pero aquí estaremos hablando de varios casos que llevaremos a los ejemplos reales. Vamos a ver empresas con éxito en las relaciones públicas y uno de los primeros casos que aparece en el contenido de la plataforma es Weight Watchers, que surge como un apoyo emocional como diferencial. Aquí recordaremos que Weight Watchers pues surgió en la década, bueno, los comerciales surgen en la década de los 80 a partir de pastelillos que son bajos en calorías para mantener a la gente en su peso ideal. Pero todavía eso es desde mucho antes. Weight Watchers se origina a partir de Gianni Dech, que fundó esta empresa en los años 60 y se basó en su propia experiencia de pérdida de peso. Y aquí lo que le funcionó fue el apoyo grupal, es decir, un grupo de personas que tenían un mismo objetivo y entre ellas se animaban. El enfoque no era solo la dieta, claro que no, sino el apoyo emocional y la motivación psicológica que entre todas las personas que buscaban bajar de peso se echaban porras, como decimos en México, lo que diferenciaba a la empresa, es decir, el positivismo, la buena vibra, ese optimismo pues se vivía prácticamente ahí dentro de la compañía y todas se apoyaban para pues poder bajar de peso. Esta empresa se expandió rápidamente alcanzando 5 millones de usuarios en 1973. El éxito, y aquí es la parte importante de Weight Watchers, es que se debió a la conexión emocional con los clientes porque estaban enfocados en un mismo objetivo, pero en alcanzarlo. Y aquí no era sobre lograr una meta superando al otro o pasando por encima de otro, sino que todos, por mucho o poco que fuera el grado de avance, decían, bueno, te está yendo bien, vas muy bien, así, sigue así. Entonces, cuando la gente se siente acompañada, a pesar de pasar por una dificultad, si existe un acompañamiento, entonces las personas sí logran su objetivo y de una manera más sencilla sin causar trauma. Entonces, esto, sin pensarlo, Johnny Depp lo que hizo fue precisamente esto, lograr un apoyo emocional. Entonces, con esto se demostró que la estrategia de relaciones públicas efectiva va más allá del producto. No es venderte una dieta, no es venderte un producto, es que ese producto tenga una conexión. Aquí hablábamos de las papopes, las papas poblanas perfectas. Entonces, McDonald's entiende que al hacer una conexión con la cultura mexicana, pues está identificando, está mandando un mensaje de que sí te entiendo, sí sé cuál es tu cultura, sí sé lo que está significando esto para ti. Por lo tanto, cuando nos sentimos conectados, entonces ya estamos en la misma sintonía. Tenemos otro caso, que es el caso de Pepsi con las jeringas en las latas. Pues bueno, en 1993, recién entrada lo que es la década de los 90, una pareja de ancianos quiso sacar dinero a partir de un escándalo hacia Pepsi sobre reportar jeringas que utilizan los diabéticos y que aparecían en las latas de Diet Pepsi. Pues obviamente la empresa no se quedó de brazos cruzados, respondió rápidamente con una estrategia de transparencia y comunicación abierta. Nada de sin comentarios, lo vamos a checar, comunicación ambigua entre los departamentos, contradicciones entre filiales. No, fueron directos. Y entonces emitió videos que mostraban el proceso de producción de Diet Pepsi y confirmaron que las latas de ninguna forma podían ser manipuladas sin evidencia visible en donde alguien pusiera una jeringa o que por accidente cayera. Y con esto lograron la detección de las personas que habían hecho las denuncias falsas. Definitivamente, pues por controles de calidad esto no es posible. A las personas se les hizo muy fácil decir, ah, pues encontramos unas jeringas, ¿no? Hacerse de publicidad y sacar un beneficio económico. Pero eso no fue así. Pero ¿cómo lo manejó Pepsi? Es que en una semana las ventas cayeron solo un 3% y luego el efecto rebote. La gente recuperó la confianza y aumentaron un 7%. El caso demuestra que una comunicación clara y basada en hechos puede revertir una crisis. Y vaya que sí,
porque si nos mostramos como somos y si no tenemos ningún problema, podemos utilizar la técnica del judo. ¿Cuál es la técnica del judo? Este arte marcial. Utilizas la fuerza del contrincante para proyectarlo con su propia energía. Y esto es muy fácil, o sea, te llega un golpe y utilizas esa fuerza para devolvérsela. Aquí hay un documental muy interesante sobre el caso de Tylenol, que un loco pues estuvo cambiando, abriendo las pastillitas de Tylenol, vaciándole el cianuro y luego pues que la gente comprara el Tylenol y se envenenara. Obviamente Tylenol no hizo ese envenenamiento por su cuenta, sino que había una persona que pues todavía, pues el documental indica que todavía es la fecha y nunca se encontró. Tristemente, en 1982, 7 personas murieron tras consumir cápsulas de Tylenol envenenadas con cianuro. Johnson Johnson respondió con una retirada masiva de 31 millones de unidades del mercado. No le importó que perdiera dinero, priorizando la seguridad del consumidor sobre las pérdidas económicas. Esto es muy importante porque la gente lo valoró. La empresa visitó personalmente a médicos y farmacéuticos para restablecer la confianza y relanzó el producto con envases sellados. Esta fue una situación que provocó que la FDA, la Federal Drugs Administration, que es la que se encarga de todo esto ahí en Estados Unidos, ahora vigilara que los medicamentos en frasco tuvieran ese sello, el que actualmente ahora nosotros conocemos, que no, que hasta que abras el sello, pues puedes saber que el medicamento no ha sido manipulado o alterado. A los 3 meses recuperó el 95% de su cuota de mercado. Se empezó a entender que pues no era la empresa como tal, sino era un asesino en serie que desafortunadamente nunca se logró encontrar. Pero pues Tylenol sí sufrió el problema de que pues les bajaron las ventas, sin embargo la gente siguió recuperando la confianza en la empresa y siguió vendiendo. Esta modificación, bueno, tuvo que suceder esto para que se hicieran cambios en la presentación y el envase y que la gente tuviera más cuidado, pero aquí lo manejó de una forma adecuada porque le importó más la gente. Ahora, vámonos a los helados, que seguramente ustedes los han visto en algún lado, sobre todo, no son muy comerciales porque aquí no tienen mucha penetración, pero sí son comunes. Ben Jerry's es su campaña contra Pillsbury. Pillsbury intentó bloquear la distribución de Ben Jerry's porque sabía que aunque era pequeño le quería causar molestias, entonces le hizo la maldad y pues en el noroeste de Estados Unidos, la pequeña empresa respondió con una campaña de relaciones públicas que incluía llamadas gratuitas, stickers para autos y cartas al Congreso. Pero muy importante, el número 0800 hizo que pues hablaran y dijeran, bueno, ¿qué pasa con el soldado de guerra, no? Y la presión pública obligó a Pillsbury a ceder. Este caso muestra cómo una empresa pequeña puede usar la comunicación estratégica y la participación ciudadana para enfrentar a una corporación gigante sin recurrir a la vía legal. Y esto, pues, nuevamente vamos con el tema de que hacen una conexión con la gente, buscan que efectivamente se empiece a dirigir la mirada hacia la empresa, hacia sus actividades, sin que se confronte directamente, sin que exista una competencia, sino simplemente decirle, bueno, yo estoy haciendo esto y me quiero acercar a ti y la gente, pues resultó que sí se sintió llamada, se sintió atraída. Ahorita no sé si han visto este caso de la campaña publicitaria de Pepsi en la cual el osito, ícono de Coca-Cola, se levanta la venda y se da cuenta que ha tomado Pepsi y que le gustó porque la escogió. Va al psicólogo porque piensa que toda su vida había estado equivocado. Le dice el psicólogo que no, que a veces las cosas pasan así. La osita lo encuentra en la calle, le comparte una Pepsi, se abrazan y llega a suceder que pues todo eso lo está tomando. Coca-Cola respondió diciendo que eso fue un sueño, pero definitivamente pues se vio pues, un poquito mal todo eso, ¿no? Entonces... Sí, Liz, qué bueno que me comentas. Sí, sí, está muy bueno ese anuncio. Coca-Cola nada más responde con que pues, todo eso fue un sueño, ¿no? Realmente te sigue gustando la Coca-Cola. Eso ya se ve, como dicen en mi pueblo, ya parece patadas de ahogado que Coca-Cola ya no supo cómo responder. Fue tan fuerte el impacto. A mí me sigue gustando Pepsi. No consumo refresco, pero lo que sí les puedo decir es que estuvo muy interesante porque fue muy original. Al final, el osito y la osita terminan abrazados
como en este comercial donde cachan a la pareja que se está abrazando en medio del concierto y hacen una referencia como tipo meme. Entonces hicieron una conexión porque todo el mundo lo conocemos. Sin que digan la palabra, nosotros nos enteramos de esa noticia y a todos nos puede pasar algo natural, ¿no? Confundes algo que siempre te ha gustado por algo que no. Es decir, apelan a los sentimientos y a los comportamientos humanos. No tienen que descubrir el hilo negro, simplemente hacer como que saben cómo reacciona una persona. Y esto hizo que se sintiera muy natural. Lo que hace Coca-Cola de responder con que todo esto fue un sueño, pues como que no les queda. Se quedaron definitivamente muy cortos. No, ahora sí que si no lo hubiera hecho Pepsi, no lo hubiera hecho Coca-Cola. Entonces sí lleva el mérito Pepsi. Y la verdad, muy buen comercial. Espero que si no han tenido la oportunidad de verlo, en internet lo pueden encontrar como un nuevo comercial de Pepsi y para que vean lo que sucedió. Ahora, vamos a ver casos de recuperación de la reputación. Domino's Pizza. Empleados irresponsables estaban haciendo tonterías una vez terminada lo que fue la hora de trabajo y esos videos los empezaron a subir. En 2009, dos empleados de Domino's subieron un video a YouTube. Recordemos que las redes sociales apenas empezaban a circular como YouTube, que también empieza en 2006 y muestran prácticas antihigiénicas. La verdad es que no las quisiera describir. La empresa respondió en 48 horas con un video del presidente Patrick Doyle, quien se disculpó y despidió a los empleados. Domino's activó canales digitales en aquel entonces con Twitter y Facebook para mantener comunicación directa con los clientes y cerró el local para desinfectarlo. Bueno, pues lejos de que le fuera mal a Domino's, lo que hemos visto, si se actúa de inmediato, se tiene mejor respuesta y recupera la reputación. Logró revertir la percepción negativa y restaurar la confianza en la marca, demostrando que una comunicación rápida y transparente es clave en crisis de reputación. YoPlate. Bueno, este comercial no sé si todavía ya lo mantienen o lo retiraron de internet, pero YoPlate hizo una campaña que se puede ver machista. Brindo por placer con un botecito de YoPlate fue criticada por reflejar estereotipos machistas, sí, pero ahora con mujeres. La marca respondió con una disculpa pública en redes sociales, pero no contaba con un plan de contingencia. O sea, sí me disculpo, pero pues nada más, no sé qué hacer. El caso evidencia la importancia de conocer al público objetivo y anticipar reacciones ante el lanzamiento de campañas que pueden ser sensibles. La ausencia de una estrategia de crisis digital agravó el daño reputacional. Sí, definitivamente no les quedó bien el comercial y ya no tuvieron ganas de sacar un comercial. Querían verse muy apoyados al empoderamiento femenino, pero les salió mal, porque estos temas se tienen que manejar de forma muy delicada. Y creo que hace años muchos recordaremos lo que sucedió con el repartidor de Bimbo que se embolsaba pues todo lo que era la mercancía en una tiendita. Fue grabado y Bimbo respondió diciendo que esa parte no pertenece a sus valores, esas conductas no pertenecen a los valores que predica y por lo tanto tuvo que prescindir de los servicios del trabajador y pues reforzaron lo que fue su código de ética y código de conducta. Aquí la empresa separó al empleado y reforzó la capacitación ética y la empresa como tal fue elogiada por su celeridad y transparencia, evitando que el escándalo escalara. Aquí se demuestra la responsabilidad institucional y sobre todo que se actuó de forma inmediata, porque le estaban robando a una persona que tenía su tienda y cómo es posible, es decir, de verdad, un buen trabajo lo echan a perder por eso, pero bueno, la ambición humana no tiene límites. Y un caso bastante exitoso fue como Charmin pudo mejorar la relación con las personas. Charmin ya no existe en México. Era el papel higiénico que tenía a los ositos. No sé si lo recordarán por este eslogan que decía cha 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 Charmin. Bueno, pues estos baños que se instalaron en el Times Square, pues la gente entraba a los baños con tal de sacarse fotografías para poder decir de que la experiencia estuvo muy bien. 400,000 personas participaron y generaron contenido en redes sociales. Imagínense, personas que estaban subiendo sus fotografías, sus estados, sus reels, para decir, mira, yo estoy aquí en los baños de Charmin, un baño no tiene gran ciencia, pero como estaban muy bonitos, a la gente les encantó. Y obviamente, cuando encuentras lo que le gusta a la gente, aunque sea el papel de baño, vende. Pero no estaban vendiendo el papel de baño, estaban vendiendo la experiencia. Y bueno, dicho sea de paso, esa experiencia fue bastante interesante como pues todos estaban ahí muy contentos de llevarlo a cabo,
porque fue una experiencia memorable, demostrando que la creatividad puede transformar productos cotidianos en momentos de conexión emocional. Pues obviamente, pues sí. Ahora, veamos desaciertos en relaciones públicas. Aquí sí. Ustedes se acordarán hace muchos años en la década de los 90 quién fue Mónica Lewinsky. Bueno, la becaria que tuvo unas relaciones sentimentales y un poco más allá con Bill Clinton. Pues usando un lenguaje legalista que generó desconfianza, su discurso, el discurso de Bill Clinton, fue visto como insincero y centrado en atacar a sus acusadores, no nada de decir, bueno, discúlpenme, lo siento, se me pasó ahí la mano y todo. Y el caso ilustra cómo la falta de transparencia y empatía de la comunicación pueden erosionar la confianza pública. Sí, cayó su popularidad, dañó su credibilidad y la aprobación personal. Omar Rosa, u Omarosa, como lo quieren decir, pues escribió un libro diciendo todo lo que sucedía en la Casa Blanca ahí con Donald Trump. La ex asesora Omar Rosa publicó grabaciones secretas y un libro criticando a Trump. La respuesta del presidente en Twitter, incluyendo acusaciones y amenazas legales, intensificó el escándalo. Trump tuvo una actitud defensiva y el caso muestra cómo la comunicación reactiva y agresiva puede agravar la crisis reputacional. Y aún así no entiendo a los norteamericanos y aún así gana Trump. Bueno, ellos sabrán. Como dijeran hace tiempo, algún expresidente de Estados Unidos también decía, pues cada pueblo tiene el gobierno que se merece. La falta de una estrategia de crisis digital agravó el daño reputacional, demostrando que la transparencia y la empatía son cruciales en la gestión de la reputación. Y Obama no supo cómo responder, perdón, ante el derrame de petróleo de British Petroleum. Durante el derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010, Obama fue criticado por su respuesta lenta, poco empático y falta de contacto directo con British Petroleum. El caso resalta la importancia de una comunicación inmediata, empática y estratégica en en crisis ambientales. La ausencia de liderazgo visible dañó la percepción de su gestión. Tiger Woods, ¿se acuerdan de este famoso golfista? Pues bueno, por una situación de infidelidades, le encuentran en esta situación, no supo cómo responder, la esposa lo deja, le quitan los patrocinios, su carrera se vino abajo. Tras un accidente automovilístico en 2009, se revelaron múltiples infidelidades de Tiger Woods. Su respuesta inicial fue evasiva y tardía, lo que intensificó la cobertura mediática y la pérdida de patrocinadores. Iba muy bien, de verdad que iba muy bien. Recién meses después ofreció una disculpa pública controlada, pero sin preguntas. La falta de control narrativo en una crisis personal puede ser devastadora para la imagen pública. El caso demuestra que el silencio y la falta de transparencia puede agravar una crisis reputacional, afectando la confianza del público y los patrocinadores. De verdad que todos estos casos vale la pena estudiarlos porque son casos que se van a ir a la historia o que si ya se fueron a la historia y que nos ayuda a entender que esto le puede pasar a cualquiera y saber cómo reaccionar es la clave para no hundirse y salir avante ante las dificultades, porque lo que se afecta mucho es la confianza, la reputación y la credibilidad. Ahora, crisis internacionales mal manejadas. El caso de Perrier, bueno, esto ya tiene bastantes años, pero se decía que estaba contaminado con benceno. Quienes hayan tomado el agua Perrier, pues la verdad es un agua gasificada y pues no es nada del otro mundo, pero retiró 70 millones de botellas sin explicación alguna. La verdad es que sí tenía benceno, pero no era cosa grave. Posteriormente ofreció versiones contradictorias, entre ellos no se pusieron de acuerdo sobre la fuente del problema. Es decir, una filial decía una cosa, otra filial decía otra cosa, y la falta de un plan de crisis y comunicación unificada llevó a la caída de su cuota del mercado del 44,8% al 20,7%. El caso muestra los riesgos de una estrategia reactiva y desorganizada. Las empresas deben saber que solamente debe existir un portavoz que lleve el mensaje ante los medios, pero si nadie sabe qué hacer ante una situación de crisis, pues cualquier persona que se ponga enfrente va a ser la obligada a hablar. La credibilidad de la marca se erosionó gravemente, demostrando que la transparencia y la coherencia son cruciales en la gestión de la crisis.
Se solucionó, se hicieron estudios, no era tan grave, pero bueno, nunca falta quien diga que estaba contaminada de benceno y la gente, sin conocer ni siquiera lo que era el benceno, pues pensó que era malo y que se iban a morir. No es cierto, pero pues bueno, ya saben, así es la gente de alarmista. Y Nintendo, cuando hizo una transición de consolas de la Wii a la Wii U, lo que generó una confusión en el consumidor y bajas en las ventas. ¿Qué era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el Wii y el Wii U? Pues bueno, excluyó a México de programas de lealtad pese a su importancia económica. Es decir, ahí les valió y dijeron, pues México no pinta y a México no le importa, pues lo sacamos, ¿no? Ah, pues ténganla, porque ahora, entonces México dijo, pues entonces la gente no te lo va a comprar. ¿Por qué? Y la empresa fue percibida como anacrónica, es decir, ya muy viejita, muy tonta, muy lenta y desconectada de sus usuarios. El caso muestra cómo una estrategia de comunicación deficiente puede afectar la percepción y el desempeño comercial. Ahora bien, Nestlé, pues hubo una censura en redes sociales por usar aceite de palma de Indonesia, que estaban quitando a los orangutanes de su hábitat. Pues la estrategia de Nestlé fue ni más ni menos que defensiva y reactiva, y la censura generaron una reacción masiva en contra. ¿Por qué? Porque se les vino encima lo que es este gran ONG, esta organización no gubernamental, que es Greenpeace. Pidió disculpas, ofreció disculpas, pero el caso ilustra cómo la falta de empatía puede convertir una crítica justa en una crisis global. O sea, lo pudieron manejar de otra forma, pero se fueron por lo más tonto. Eso, estamos hablando de grandes empresas. Si eso le sucede a las grandes empresas, si nosotros no sabemos cómo lo podríamos manejar, la credibilidad de la marca se dañó gravemente, demostrando que la transparencia y la interacción genuina son cruciales en redes sociales. Ahora sí que si no lo quieren hacer bien, pues ahí pueden tener esa situación. Y bueno, aquí vamos a ver Volkswagen y experimento con monos, algo que además de no estar bien por las relaciones públicas, se pasa de una parte ética. En 2018, Volkswagen financió experimentos con monos para estudiar las emisiones diésel. La empresa obviamente despidió a sus jefes de relaciones públicas, pero la reacción fue vista como tardía y defensiva. No eran las relaciones públicas, era quien había alterado el software y quien puso a los monos en esa cámara para que estuvieran oliendo emisiones de diésel. ¿A quién se le viene a la mente? Aunque sean monos, son individuos, bueno, perdón, son seres vivos y no se les puede llevar ese maltrato. El escándalo se sumó al ya existente por manipulación de omisiones. El caso demuestra cómo acciones éticamente cuestionables, sumadas a una comunicación inadecuada, dañan gravemente la reputación corporativa. Y aquí tenemos las lecciones finales. Primero, hacer una respuesta rápida. Nada de contestar sin comentarios. Hacer una transparencia total, como Pepsi y Tylenol, de decir la verdad. En el caso Pepsi no tenía nada que ocultar. Tylenol dijo, bueno, pues prefiero que la gente no esté sufriendo y mejor retiro las pastillas del mercado. Y empatía con el público, como el caso de Bimbo, Domino's y sobre todo el caso de, pues este osito tan bonito que es el Charmín. Errores comunes en una crisis cuando nunca se ha tenido experiencia en una crisis. Por eso es importante analizar los casos que ya existen para evitar que nos suceda lo mismo que a ellos. Primero, niegan todo. Eso no es cierto, eso a mí no me pasa, están diciendo mentiras, todo van contra mí, haciéndose las víctimas. No. Entonces, pues no negarlo, aceptarlo. Comunicación evasiva, agresiva, distante y tardía. La comunicación puede dañar gravemente la reputación, pero la falta de coherencia, la contradicción, también puede ser un problema, como lo sucedió con Perrier. Y una actitud defensiva, donde la gente, donde se desconecta completamente con la audiencia, son errores comunes que pueden convertir una crisis en un desastre reputacional. Y a varios les ha pasado. Estos no son los únicos casos, sino son los casos que podríamos comentar, como también el caso de la costeña. Las redes sociales han democratizado la comunicación, permitiendo que cualquier usuario tenga el mismo poder de difusión que una marca. Y si no, recordemos lo que sucedió el 15 de noviembre, cuando muchas personas se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Nada más ahí lo dejo como comentario, porque todo se hizo gracias y a través de las redes sociales. La autenticidad y la interacción genuina son esenciales para construir y mantener la confianza. La censura y el lenguaje corporativo son rechazados por los usuarios. Y ahora sí, el plan de crisis recomienda, primero, que se identifiquen los riesgos. Después,
saber a dónde se va a llevar la comunicación y después estar revisando los comentarios y hacer una evaluación del éxito o del fracaso que se tuvo. Ahora, de manera general, las relaciones públicas no solo son reacción, son prevención. La reputación se construye día a día y se pierde en minutos. La ética, la transparencia y la empatía son prácticamente fundamentales. Cualquier organización o figura pública debe estar preparada para comunicar con claridad, asumir errores y actuar con responsabilidad para mantener la confianza de sus audiencias. Y bueno, más adelante estaremos viendo la actividad integradora, que será un diagnóstico de un problema con audiencias claves, mensajes adecuados, canales de comunicación y métricas de evaluación. Bueno, cuando se haga la actividad integradora, vamos a hacer un caso de crisis actual y ya los tienen. Ya les invito a que descarguen la integradora porque la próxima semana estaremos teniendo la sesión de videoconferencia sobre esta actividad. Y bueno, quiero preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esta presentación, que ya saben que se las voy a hacer llegar a partir del muro de la plataforma. Ustedes nada más indíquenme si tienen alguna duda y comentarles que para esta actividad, la 4.1, van a extraer los casos del contenido de la plataforma y con eso van a hacer mapas mentales del tema 4.1 y del 4.2. Solamente van a hacer esos temas, pero única y exclusivamente de los temas del contenido. No lo van a sacar de otros lados porque la inteligencia artificial les saca los mismos y bueno, son los mismos que siempre. No, los tienen que sacar precisamente de estos casos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Pedro, Laura, Liz, Susi. Bueno, en cuestión de que, ay, perdón, Pedro, nada más vamos a sacar del material descargable en las fuentes, nada más va una fuente de consulta. Sí, claro que será el contenido que nosotros proporcionamos, en este caso la UDMX, será contenido de la unidad 4 de publicidad y relaciones públicas, nada más, en esa cuestión de fuentes y de 4.1 y 4.2, los cuatro casos, son en total 8 casos. Entonces, un mapa para el 4.1 y otro mapa para el 4.2. Se pueden apoyar de esta presentación para sacar las ideas, pero sí lo pueden ilustrar. ¿Alguna otra duda, Liz? En total, ¿cuántos mapas mentales serían? Serían 2 mapas mentales, Laurita. Ok, Perfecto. Entonces, solamente le solicito su hermosa sonrisa para poder tener evidencia y subir a la plataforma, pues, nuestro video. Gracias, Pedro, por estar siempre presente. Liz, siempre es un gusto estar con ustedes. Laurita, gracias por conectarte. Si no se puede conectar Susi, pues entonces nosotros estaríamos, este, esperando Susi. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Vamos a bueno, vamos a darle una sonrisa a la cámara. A la una, Susi, qué bueno que ya te incorporaste. A la una, a las dos, a las tres. Pues muchas gracias, de verdad que agradezco y valoro en lo personal que ustedes se conecten. Sé que tienen muchas cosas que hacer y que dejan a un lado dar de cenar a su familia y todo por conectarse, pero ya están más cerca de lograr su meta y eso lo hace loable. Que tengan una excelente noche y sobre todo que Dios los bendiga. Cuídense, un abrazo a la distancia. gracias, igualmente. Sí, muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias Gracias, igualmente. bonita noche. Gracias.